Les voy a compartir, como siempre, la pantalla de Word, que va a ser nuestra ¿Qué pizarra. que quieres? ¿Ya? ¿La ven bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Ya. Sí. Sí. Súper. Cierto. Cierto. Perfecto. Tienes el micrófono, Ya, pero entonces no dijimos que hoy vamos a ver ¿Quieres audífono? hiposesivi. ¿Quieres audífono? Ok. Sí, está mejor. Entonces primero esto. Possessivi. Hiposesivi. Los posesivos. Los posesivos. Los posesivos. ¿Qué? Entonces, ¿para qué sirve un posesivo? Como dice su nombre, sirve para explicar posesión. Algo que es de alguien. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Es que hay alguien Sí, que tiene perfecto. bastante ruido de fondo. Ya hay un ruido por ahí. Sí. Ajá. Ya. Entonces, dijimos que los posesivos sirven para explicar posesión. Entonces, les voy a poner una imagen, denme un segundito. Y posesivi. Tengo un poco desordenado esto de las... Aquí tiene que estar. No. Acá está. Ya, ahí. Esta tablita, yo se las voy a poner igual en el grupo de WhatsApp, para que la tengan. Ah, ya. Estos son todos los posesivos que existen. Esta tabla hay que aprendérsela bastante de memoria. ¿Ya? Porque si no se la saben de memoria, se vuelve un poco complicado. ¿Ya? Se las voy a poner al tiro en el grupo de WhatsApp para que la tengan desde ahora ya. Pucha, de nuevo se me desapareció. Aquí. Ya, ahí se las mandé. Así que no tienen para qué escribirla ahora así como apurado. Prefiero que tomen más atención. No llegó. Exacto. Ya, entonces, nosotros con los posesivos es lo mismo que tenemos en español. Ya, por ejemplo, yo digo mi amiga o su auto, nuestro perro, ya, son cosas que implican una posesión, de ser dueño de algo. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en italiano? Primero, es muy importante que siempre recuerden una regla básica. Los posesivos en italiano van acompañados de un artículo. ¿Ya? Nosotros no decimos nostro, decimos il nostro. ¿Ya? Y eso es súper importante que cuando se aprendan los posesivos, cuando repasen esta tablita, no repasen solo el posesivo, repásenlo todo, como que fuera una pura palabra, porque van a ir siempre acompañados, o casi siempre. Vamos a ver que obviamente hay excepciones. Pero es mucho más común encontrar il mío, il tuo, il suo, que encontrar solo mío, solo tuo o solo suo. ¿Ya? Así que muy importante acordarse siempre que es como que fueran una sola palabra. Y así se la tienen Que que van aprender. juntas. Ya, Claro. sí. Ya, entonces, nosotros vamos a ver cómo usar un posesivo. Entonces yo quiero decir, no sé, la máquina de María. No sé por qué se me desconfigura esta cuestión. Dame un segundito. Ahí sí. La máquina di María. Y yo quiero usar un María. posesivo. ¿Ya? La Entonces, sua máquina. Exacto, pero vamos a ver primero una cosa. Entonces, vamos a usar una técnica de pasos, que es lo más fácil que podemos hacer, y si somos bien metódicos, va a ser bastante útil. Primero me voy a preguntar esto. ¿Qué cosa es lo posseduto? ¿Qué es lo poseído?
en este caso, ¿qué es? Máquina. La máquina, ¿cierto? Claro. Entonces, esta es nuestra pregunta número 1. ¿Qué cosa Ujú. è lo posseduto? La máquina. Ya. Y mi segunda pregunta va a ser, ¿De ¿di quién? chi è? ¿De quién es? ¿De quién? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Di chi è? María. Di María. Di María. Di María, sí, Di María, el futbolista. Claro. Ya, entonces, ¿para qué nos sirven estas dos preguntas? En la primera, con la primera pregunta, yo me voy a posicionar en una de estas columnas. ¿Ya? Entonces, yo sé que la máquina es lo poseído, yo tengo que ver si la máquina es femenino o masculino. ¿Es femenino o masculino? Femenino. Femenino, ¿cierto? Femenile. Ujú. ¿Singular o plural? Singular. 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 Perfecto. Ya, y yo sabiendo Claro. esta combinación, ya me voy a ir a buscar una de estas columnas. Ujú. ¿Cierto? Entonces, dijimos que era singular, vamos a estar aquí en la columna de los singulares, y dijimos que es femenino, por lo tanto, es esta columna, la que Ujú. dice singular femenino. Y ahí tenemos nuestro primer paso, sabemos que nos vamos a mover solo en esta columna y en ninguna otra. Ujú. Y ahora nos vamos a la segunda pregunta. ¿De quién es Di María? ¿Qué O sea, de una persona, persona. qué persona es María? Tercera. La misma Tercera, vamos a hacer terza. persona. Singular. Tercera persona singular, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en esta columna de los femeninos singulares, y esa es mi pregunta 1, y con mi pregunta 2 sé que es tercera persona singular, yo ya llego a este punto y yo sé que el posesivo va a ser la sua La sua máquina. máquina. Mm, La sua máquina. ¿No? La sua máquina. ¿Ya? Yo les digo, y se los doy firmado, si son así de metódicos, no van a fallar nunca. ¿Ya? Porque lo he visto con otros cursos. El que sigue el método no falla. Aquí, Perfecto. el que se va por oído, y se los digo al tiro como para que tengan Por cuidado, ser. el que se va por oído pierde. Aquí el oído nos engaña constantemente. ¿Por qué? Porque nosotros en español, y sobre todo en Chile, somos bastante flojos con el asunto de diversidad gramatical. Entonces, como el hecho de que nosotros digamos ustedes en plural, el plural de tú, para nosotros es ustedes. Y usamos todo en tercera persona. Entonces, para nosotros, todo esto, el suo, la sua, es su. Y loro, la loro, es su. Ellos. Il vostro, la vostra, es su. Entonces, el oído, porque nos va a fallar mucho, porque para nosotros, la mitad de esto es su. ¿Ya? Y aquí sus. Entonces, si nosotros nos vamos por oído, vamos a fallar siempre porque nos vamos a ir a la tercera persona singular. Siempre. Y no, en italiano es mucho más variado, tenemos muchas más formas. ¿Ya? Así que nada por oído. Perfecto. Solo por regla. ¿Y cómo se sigue la regla de la manera más fácil? Con estos dos pasos. Ya. Entonces, es súper importante, como les decía, primero, acostumbrarse a las combinaciones. ¿Ya? Yo no puedo decir il mia, no, es il mio, la mía, il tuo, la tua, son esas combinaciones y nada más. Hay que aprendérselas de memoria. Ya. Si se fijan, en la tercera persona plural, el posesivo es loro.
Y eso es lo que les digo, es la importancia de que siempre pongan el artículo, porque si yo pongo loro, significa Que ellos Ellos. o ellas. Ujú. Pero si yo digo il loro, Ellos. de vendría a ellos. ser su, de De ellos. Claro. ¿Ya? La loro De ellas. es su, de ellas. Ellas. O de ellos, en verdad. ¿Sí? Estos igual se mantienen. Porque el il o el la depende del qué es lo poseído, no de quién es. Entonces, de ellos o de ellas, de El ellos sustantivo. o de ellas. La loro. ¿Ya? Entonces, muy importante que si yo no le pongo artículo al loro, estoy directamente cambiando el sentido de la frase y estoy hablando de un pronombre personal. ¿Sí? ¿Se entiende eso bien? Sí. Bien. Sí, perfecto. Qué bien. Ya, entonces, ¿dónde podemos fallar? E incluso si seguimos con este método, en que nos confundamos con que una palabra sea masculina, femenina, singular y plural. ¿Ya? Entonces, acuérdense, las palabras que terminan en O son todas masculinas singulares, ¿cierto? Sí. Y las que terminan en A son todas o casi todas Femenino. femeninas Femenino. singulares. Singular. Ojo que hay Singular. algunas que no. Acuérdense de il problema, il tema, il turista. Son excepciones, que son palabras Illate. masculinas que terminan en A. ¿Sí? Hay varias. Il teorema. Illate. Son excepciones. Pero en general, si termina en A, va a ser femenina singular. Las que terminan en I son masculinas plurales, pero Plural. ojo, también puede ser femeninas plurales. Claro. Y aquí es donde tenemos que estar súper atentos. Que no nos confunda eso. ¿Y por qué pueden ser masculinas o femeninas? Porque en singular, acuérdense que teníamos palabras que terminaban en E. Que esas pueden ser masculinas o femeninas singulares. Sí. Y ahí es donde nos podemos confundir, que vamos a tener palabras femeninas plurales que terminan en I. ¿Ya? Pero si en plural termina en E, son todas femeninas, Y. femeninas plurales. Plural. ¿Ya? Esta es la versión como más complicada del típico que yo siempre le decía, que es si termina en O, termina en I, si termina en E, termina en I, y si termina en A, termina en E. ¿Ya? Entonces teníamos esto que podía ser femenino, o sea, masculino o femenino. ¿Ya? Entonces, muy atentos siempre. Si no están 100% seguros de qué género y qué número es una palabra, búsquenla en un diccionario, quítense la duda. ¿Ya? Ya, vamos a ver. Il gelato di María e Pietro. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a partir con ¿qué cosa è Gelato. lo posseduto? Il gelato. Il gelato. Ojo, Gelato. Emilio, a no poner dobles donde no las hay. No es gelato, es gelato. El gelato. ¿Sí? Oh. Y eso, no sé si alguna vez lo he conversado con ustedes, que una cosa súper importante de la tonalidad en que hablamos en italiano. ¿Por qué? Que la tonalidad la va a dar naturalmente
la forma en que nosotros pronunciamos las dobles. Mm, Y eso es mucho ojo con el cantito que a veces le ponemos al italiano, ¿ya? Por ejemplo, il gelato. No. ¿Por qué? Y eso es súper importante que lo tengan claro. Que si yo voy a Italia y pido un gelato, se me puede enojar la gente porque yo los puedo estar ofendiendo, porque los estoy imitando. Ujú. ¿Ya? Yo siempre pongo el ejemplo, imagínense llega, no sé, una persona de cualquier país que está aprendiendo a hablar español y viene a Chile y te empieza, como somos chilenos, Hablar te del empieza a po. hablar como guajo y te habla así como guajo. Mm. Yo le digo, oye, no, pues pucha, me estáis ofendiendo si no hablamos así. Y eso es súper importante que lo tengan claro con la pronunciación. Entonces, ¿qué les recomiendo yo, como encarecidamente? Que hablemos con una tonalidad neutral. ¿Ya? Es mejor que el tono se les parezca más al español que a ese cantito. ¿Ya? Il gelato. No hay dobles, Il gelato. no hay nada más. Entonces, lo Il que les decía, gelato. con el tiempo, cuando nosotros, y cuando se acostumbren a pronunciar todas las dobles, se van a fijar que la pronunciación de la doble va generando un cierto ritmo, que es lo que nosotros entendemos por ese cántico. ¿Ya? Perfecto. Entonces, por eso yo siempre soy tan como insistente con el tema de la pronunciación de las dobles. Primero, porque pronunciar una o no pronunciarla puede cambiar el sentido completo de una frase. Ah, sí. Y segundo, porque es lo que nos va a dar esa tonalidad tan bonita que tiene el italiano. Solo el uso de las dobles. Ya, entonces. ¿Qué cosa è lo posseduto? Il gelato. Il gelato. Il gelato. ¿Qué es il gelato, masculino o femenino? Masculino. 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 ¿Qué? Sí, es Il il. gelato. Il gelato. Masculino. Masculino. ¿Singular o Masculino. plural? Masculino. Mm. Sí, Singular. 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 Masculino singular. Entonces, Singular. ya nos vamos acá arriba y buscamos qué columna vamos a usar. ¿Cuál vamos a usar? ¿Primera, segunda, tercera o cuarta columna? Uno, La pri- segundo. Primera. Il gelato. La primera, Primera. ¿cierto? Mm. Porque es masculino singular. Il gelato. Y nos vamos a mantener en esta primera columna. Di chi è? Di Maria e Pietro. Di Maria E Pietro. e Pietro. ¿Qué persona es esa? Y loro. Loro. Loro, ¿cierto? Loro, Loro. que vendría a ser la tercera plural. Entonces, aquí ya estamos moviéndonos en la primera columna y vamos a buscar la tercera plural. Tercera persona Il plural. loro. Y tenemos aquí nuestra respuesta. Il loro. Il Entonces, il loro gelato. Vendría a ser su helado o el helado de ellos. Mm, Il loro Perfetto. gelato. Y como se van a fijar, esto se aprende más que nada practicando, practicando, practicando. Vamos a ver, otro ejemplo. Le riviste di... Esto es una especie como, lo voy a poner entre paréntesis porque es una aberración gramatical. Di tu e María. Podríamos decir di te e María. Ambas. No es la mejor forma, pero es mejor que di tu e María. ¿Ya? Entonces, la revista de tú y María. Primero, ¿qué cosa è lo posseduto? Le riviste. Le riviste. Riviste. ¿Eso es masculino o femenino? Femmenino. Femenino. Femenino, singular o plural? Plural. 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 Perfecto.
¿Y di chi sono? Porque ya aquí no es di chi, di chi sono le riviste? Di te e María. Di te Di e loro. María. ¿No? ¿Segura que di loro? Di me. No, Di. No, como de ellos, no. tuyo y de María. Ujú, De ambos. de ambos, pero hay un tú. Sí. Tuyo y Vostro. de María. Vostro. Eso. Voi, è di voi. Ese Vostro. te e Voi. María è un voi. Voi. Entonces eso es Ustedes. segunda persona plural. Sì. Ajá. Por eso les decía, no siempre es tan simple como parece en el primer momento. ¿Ya? Di te e Entonces, María. porque es tú y María, ustedes, voi. De ustedes. Ya. Entonces, le riviste femminile plurale. Estamos en la cuarta columna, ¿cierto? Plural femenino es una de estas. Y dijimos que era segunda persona plural. Femenino. Voi. Ujú. Por lo tanto, llegamos a De Le vostro. vostri. le vostre. Vostre. Le vostre vostre. riviste. ¿Vieron? Ese es un ejemplo bueno de que si lo tiro así sin pensarlo mucho, habría dicho otra cosa. Es súper bueno el ejercicio de paso a paso, tener súper claro si una palabra es masculina, femenina, singular o plural, qué persona es súper metódico, a veces es un poco lento, pero con el tiempo ya se van a ir acostumbrando. Al inicio no, al inicio solo regla. Alguien llama. ¿Alguien llaman? Ah, no. No sé, suena un teléfono. Soledad, Adelma no te Dime. respondió nada. No, ahí voy a mirar. Qué raro. Segundo plural. Ya. No creo que esté llamando ella. ¿Estás conectada a tu teléfono? ¿Suena un teléfono? ¿Le suena a usted o no? No, No, a mí no me suena ¿No? por lo menos. Ah, no, a mí tampoco. Ya. ¿Alguna duda con esto hasta ahora? No, ¿No? Súper. hay que practicar. Solo ¿no? practicar. Harto, practicar harto. El artículo indica que entonces que es femenino o masculino. Sí, Porque si hubiera generalmente. sido irriviste, sería masculino. Claro. Por eso nosotros, además de ver el cómo termina, siempre nos tenemos que apoyar, como dice Beatriz, al artículo. El artículo nos va a dar siempre bastantes pistas. Cuando lo tengamos, porque a veces no lo tenemos, pero generalmente sí lo tenemos y es el que nos va a decir si es masculino, femenino, singular o plural. Ya. En algunos casos, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, solo mío, en vez de il mío. Ya. Vamos a ver, hay dos casos en que nos va a pasar eso. Uno, cuando en vez de ser un adjetivo, il mío, cuando yo digo il mío, estoy hablando de un adjetivo posesivo. Lo voy a poner en italiano. Adjetivo posesivo. Cuando digo solo mío, es un pronombre posesivo. Pronombre posesivo. Lo vamos a hacer más fácil todavía, para que quede bien claro respecto al español. Il mío es cuando en español es mi. Mi perro, mi casa, lo que sea. ¿Ya? Lo mismo que con la mía. Va a ser un adjetivo posesivo mi. Cuando sea mío es cuando en español va a ser un pronombre posesivo y es decir que en español va a ser mío. ¿Ya? Por ejemplo, cuando digo ese perro es mío. ¿Sí? En italiano va a ser quel cane è mio. Ya, lo mismo va a pasar con la segunda persona que va a ser tú o tuyo, su o suyo, y etcétera. Pero eso yo creo que lo vamos a ir viendo cuando salga la problemática. Por ahora no le vamos a dar mucha vuelta a esto.
Solo para que tengan claro que cuando en español es mi, en italiano va a ser il mio o la mía. Cuando es mío, va a ser mío. Cuando es mía, va a ser mía. ¿Ya? Lo que les digo, no le vamos a dar mucha vuelta, solo para que vean que hay una diferencia, que hay dos tipos de posesivos, pero lo vamos a ir viendo con el tiempo. Lo que sí quiero que se aprenda muy bien es la siguiente regla, que es una regla importantísima de los posesivos. De hecho, es la regla de los posesivos. Ya. ¿Qué dice? Que cuando lo poseído, lo voy a poner en español, cuando lo poseído es un pariente en singular, ¿ya? Y eso lo tienen que dejar subrayado. Lo sabía. Un pariente en singular Sí. no usamos artículo. El artículo. Y voy a poner acá, excepto con el posesivo loro. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ver el ejemplo para que quede más claro. El loro, el loro. Ya, vamos a hacer primero la versión de un posesivo que no sea un pariente. ¿Ya? Por ejemplo, con libro. ¿Cómo digo mi libro en El italiano? mío libro. Perfecto. El mío libro. Ay, de nuevo se me desconfiguró esto. A ver. Ya. ¿Cómo digo tu libro? El tuo libro. Y Tuo. tú, El tuo libro. Después, su libro. Il suo. il suo, Il suo libro. Su libro. Nuestro libro. il El vostro, nostro. Il El nostro. nostro, el nostro libro. Vuestro libro. il Il vostro, vostro. Vostro. Su libro, el de ellos o de ellas. Il loro. il loro. Il loro. Y el loro libro. Ujú. ¿Ya? Entonces siempre con artículo. Il mio, il tuo, il suo, il nostro, il vostro, il loro. Pero ahora yo quiero hacer lo mismo, pero con la palabra madre, que es un pariente en singular. Entonces, ¿cómo va a ser mi madre? Va a ser Mia solo Mia madre. madre. mia Mia madre. Mia madre. ¿Cómo va a ser tu madre? Tua. Tua madre. Tua Tu madre. Después, Sua madre. Sua. sua madre. Después, Nostra. 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 nostra madre. Vostra. Vostra, Vostra madre. Y loro. La loro madre. Loro madre. eso, la El loro. loro madre. Es lo que les decía, excepto Que con el siempre- posesivo loro. Y acuérdense siempre, el posesivo loro siempre, siempre, siempre va a llevar artículo. Siempre. ¿Por qué? Por lo que les decía al principio, porque sin artículo es un pronombre personal. ¿Me dan un segundito, por favor? Que Sí. me llegó un mensaje importante que tengo que... De hecho, me están llamando. ¿Cómo están? Chicos, ¿también? ¿Ah? Bien. Bien, ¿Todo bien? gracias. Qué bueno. ¿Por qué desapareció? Soledad, Nadie se va a gracias por enfermar. tu... ¿Sí? ¿Te gustó? Me lo mandó una prima que es fonoaudióloga. Ah, me encantó. Y todos tus Ahí las clases. mensajes son Ajá. fantásticos. Te pasaste linda en compartirlo. Gracias. Sí, encontré esa página súper buena. La Argentina, eso sí que como que le cambia un poco la traducción, Oye, pero explica muy bien. Sí, me encantó. Sí,
Yo empecé a pasar en limpio mi cuaderno con sus tips que manda eso. ¿Y tiene más páginas? ¿Tiene más cosas? Sí, sí, tiene varias, tiene todo, tiene de todo. Si quieren les mando, o sea, Ya. Sí, otras cosas. Ya, les voy a mandar. yo quiero. Ya, yo te mando, Poli. Ya. Entonces, gracias por esperarme. ¿Sí? Entonces, dijimos que esta es nuestra forma con un pariente en singular. Le quitamos el artículo siempre, excepto en loro, que va a siempre llevar artículo. Pero sí, es también muy importante que se acuerden que esta regla es solo en singular. ¿Ya? Ah, ¿Por qué? Por ejemplo, si yo digo sorelle, ¿qué era sorelle? Hermanas. hermana. Hermanas, perfecto. Ya, yo quiero decir mis hermanas. ¿Cómo va a ser? Y Le mía mie. sorelle. Le mie. Mie Le sorelle. Por Le eso, mie sorelle. acuérdense siempre que las combinaciones son fijas. Le mie. Mie. Sí. ¿Ya? Le mie Ya. sorelle, después La tua. O le sea, tue. Le tuo. la tuoi. Le tu. Tue. Le. Le tue. Le tue sorelle. Después Le sue. le sue Le sue. sorelle. Sorelle. Le Después Le nostre. vostre. Le le, Le nostre. nostre. le nostre sorelle. Le Después vostre. le 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 vostre vostre. sorelle. Y finalmente Il loro. le loro. Le loro sorelle. Le loro. ¿Ya? Si se fijan, el artículo Le loro le sorelle. se repite. Entonces, si en Claro. todo es le, en el loro Claro. también va a ser le. Ya. Piénsenlo así, miren, en cualquiera, lo importante es que el le tiene que coincidir con lo poseído. Entonces, Claro. si es le sorelle, va a ser le loro sorelle. ¿Ya? Si es il fratello, el posesivo va a ser il loro fratello. ¿Ya? Para que sea, ese es como un truquito, pues, para que se vayan como acercando un poco más. El artículo del posesivo, depende de lo poseído. Perfecto. ¿Ya? Ya. Bien. Entonces, dijimos que, resumiendo un poquito, que siempre los parientes en singular no van a llevar artículo, pero en plural, siempre. Sí. Todos los posesivos en plural llevan artículo, todos. Ya. Y ahora vamos a hacer la excepción de la excepción. Siempre llegamos a ese punto. Ya. Si yo tengo una versión como más cariñosa, en verdad es un pronombre como modificado, ¿ya? Más familiar. Más familiar, como mamá en vez de madre, yo voy a volver a poner el artículo. La mía mamá. La mía mamá. La tua nonni. No, ojo, nonna. La tua nonna. No. La tua nonna. ¿No? Primero, dos cosas. Primero, lo habías dicho bien a la primera. Nonna. Con doble N. Nonna. Pero ojo que Nonna. nonna no es ¿Mm? una versión como más amigable. Nonna es abuela. No. ¿Y abuelita? Ahí sería nonnina. Nonina. Nina. Ojo a la doble N. Nonnina. La tua nonina. Eso, sería la tua nonnina.
¿Ya? Ujú. Por ejemplo, Babo. el Babo. babbo. Babo no Plata. existe. Babbo. 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 El suo babbo o el suo papá, que los italianos también dicen papá. ¿Ya? I nostri, por ejemplo, no, il nostro fratellino, Claro, nuestro ¿ya? La vostra sorellina. Todas esas son formas Ajá. como más, Ya. ¿ya? Más Más cariñosa. cariñosas. La loro nipotina. Ujú. Todos van a volver a llevar artículo. El bambino, No. ¿no? Bambino, Bambino ¿no? significa niño. Ya, No significa nada más que Sí. niño. ya. Entonces, obviamente, si yo quiero decir mi niño, ¿Mm? va a ser el mío bambino, porque Mío bambino bambino. no es un Ujú. pariente, es solo un niño. Claro. Entonces tiene que llevar artículo. Cuando es hijo. Pero mio fratello, sí. Claro, mio fratello es Sí. sin. O mio figlio, mi hijo. Ujú. Ahí va sin artículo. Ya. Mia suocera, etcétera, etcétera. Mia suocera, exacto. Y como dijo Beatriz, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Ya? Ahora, hay otra regla, pero esa es como más abierta, no es obligatoria como esta. ¿Ya? Yo digo, por ejemplo, mia sorella, ¿cierto? Pero si yo a esa hermana le agrego un adjetivo, por ejemplo, Ah, maggiore, mi hermana mayor, ahí tengo que ponerle artículo la de mia nuevo. sorella. La mia sorella maggiore. Ah, Pero ojo, lo que les decía, esta regla en particular, si quieren hacerla, mejor. Si no la hacen, no se preocupen. ¿Ya? O sea, si yo digo mia sorella maggiore, se entiende igual perfectamente, no es un error gramatical, solo que está mejor dicho la mía sorella maggiore. Ujú. ¿Ya? Entonces, volviendo a resumir un poquito. Todos los artículos llevan, o sea, todos los posesivos llevan artículos, excepto parientes en singular. Los parientes en plural siempre llevan artículo. El posesivo loro siempre lleva artículo. Y después, los parientes en versión más cariñosa, más amigable, también llevan artículo. Esa es toda la regla que se tienen que aprender. perfecto. ¿Ya? Y después Una consulta. Sí, Una consulta para distinguir el posesivo mío ya. el posesivo mío siempre va con un verbo No, mío, no necesariamente. no. El verbo no. El verbo está Appena. ligado al sujeto, no, nunca al posesivo. Ya, nunca ya. Ujú, entonces, no sé. Ho comprato il loro televisore. Ho comprato il loro televisore. ¿Ya? O comprato Entonces, il loro televisore, ya. el verbo O comprato. está ligado al sujeto, que en este caso es io, porque yo compré, Sí, ¿ya? Y el posesivo va ligado a la cosa. al Un poco ligado a televisor. los dos, pero en verdad va a la Ya. cosa, ¿ya? Mm. No, falso, no, Mm. no va ligado al sujeto nunca el posesivo, ¿ya? Va ligado a la cosa y al de quién era, ¿ya? Ujú. Porque el loro televisore era el televisor de ellos o de ellos, de ellas. ¿Ya? ¿Se entiende eso? He comprado su teléfono. Vamos a ver los posesivos después, o sea, los pronombres posesivos. Pero mucho más adelante, en esta unidad no. Ah, ya. El libro tiene, de todos los ejercicios que nos pone un pronombre posesivo. Y de los que yo les voy a mandar, no hay ninguno.
O sea, vamos Ya. a ver más que nada adjetivos posesivos. Lo que pasa es que si hacemos todo junto, es más probable que nos confundamos a que lo terminemos de entender bien. Perfecto. Ujú. Ya. Dudas. Este es el momento de las dudas. Bien. ¿No? ¿Ninguna? No, O sea, hay que está claro. estudiarla. Escucha que son Claro. buenos alumnos. No, hay que estudiarla. Hay que, Obvio, Hay que se estudiar y repasarla. entiende, pero repasar. después en la No, práctica Pero, uno empieza a fallar. Mm. sí, o pero sea, si lo que uno, les digo, si hacen el proceso que les dije yo, lo van a hacer siempre sí, bien. Si son bien metódicos, lo van a hacer siempre bien. Y con el tiempo, esto va a ir saliendo solo, si obviamente no podemos estar toda la vida haciendo el proceso. Mm. Pero lo importante es que sobre todo ahora, todo esto de hacer el de quién es, qué cosa es, todo eso es para que se acostumbren a no hacerlo por oído. Porque como les decía, Perfecto. el español, el oído que tenemos acostumbrado al español, nos va a jugar muchas malas pasadas con esto. ¿Ya? Así que nada de oído, todo... En ningún momento aparece, en ningún momento aparece el li. no, El G, aquí no. no... Solo son estos 4 artículos. Il, Ya, la, y, le. ya. Por eso les decía, Giuseppe, estas combinaciones son fijas, no podemos cambiar entre ellas o cambiar el artículo. Beatriz, dígame. cuando se juntan, por ejemplo, dos vocales como la mía, amica, tal cual, Tal cual. No, nada se ya, contrae. no hay ninguna diferencia ahí. No, La y no mía, podemos contraer, ¿ya? Por ejemplo, la mía, ya, amica, no podría en ningún caso hacer algo como esto, no. Es la ya, mía, amica. ¿Ya? completito. Le mie, no sé. ¿Qué sé yo? Puede ser con E. Le mie. Amiche. No, Amique. que empiece con E. Le mie Ejercicio. Sí. estati Mm. al Ah, mare. Mis veranos en el mar. No puedo contraer. Mm. ¿Ya? Perfecto. Ya. ¿Qué más? Aprovechen todas las dudas que tengan. Es que cuando lo explicas tan bien, Mm. queda tan claro, es que después uno encuentra el problema. Sí, no, sí lo sé. Pero por eso nos vamos a quedar harto rato pegados en esta materia. Ya vamos a estar por lo menos unas 3 o 4 semanas haciendo ejercicios de esto. Varios ejercicios. Ah, Así que no se preocupen. Ah, ya, miren. Una cosa que me acabo de acordar. I miei vicini di casa. ¿Qué significa i miei vicini di casa? Mis vecinos Vecinos Mis de vecinos. casa. de casa. Mis vecinos. Mis Mis vecinos. Nosotros lo Mis entendemos vecinos. como los vecinos. Ujú. Miei vicini di casa. Ya, entonces yo quiero decir, no sé, la, la bicicletta di i miei vicini di casa. ¿Cierto? Eso es una frase que está, la idea es correcta, la Ah, bicicleta de mis vecinos, sí. la bicicletta di i miei vicini. Pero ¿qué pasaba con esto? Con este di i? Ah, Ah, dai. No, casi. Dai, dei, Ey, ¿ya? dei. Súper Se junta. importante eso. ah, Recuerden que yo si tengo un posesivo después de una preposición, lo más probable es que tenga que articular esa preposición. perfecto. Ujú. Dei miei vicini. Entonces también, por ejemplo, yo digo, ho visto ai miei nonni. Si yo veo eso, yo no puedo pensar que no hay artículo. Que diga, es que en esta frase no hay artículo. Sí, el artículo está. Lo que pasa es que está ahí escondido. Alla. Ai, i Ah, miei. Ho visto a i miei Los míos,
A Entonces, mis a mis abuelos. abuelos. O sea, sería a los míos abuelos. Claro, que nosotros no lo decimos así, pues nuestro mis es imiei. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, que si tenemos una Sí. preposición antes, se va a articular. Entonces, de repente nos va a dar la impresión de que no hay artículo, pero siempre el artículo está. Lo que pasa es que va a estar escondido dentro de la preposición. Esta es la parte difícil. Esta es la parte difícil cuando uno habla, ¿ya? La partichera. Cuando uno, no es una partichela, lo siento. Cuando uno habla es lo complicado porque como lo está diciendo no lo piensa tanto, pero cuando lo escribimos no nos podemos equivocar porque si yo tengo, como puse acá, esto, este DI, con solo verlo, ustedes tienen que saber que eso no existe. Ya. ¿Ya? Por eso Claro. las preposiciones articuladas son fáciles de corregir y de darse cuenta cuando escribimos, porque son combinaciones que no pueden existir. ¿Ya? En italiano Ujú. esto no puede existir. Siempre, Ajá. siempre se va a contraer. Ok. Y eso eran las preposiciones articuladas. Ujú. A ver. Otro ejemplo. A los Siamo stati siamo stato tutto l'inverno in le nostre case. ¿Está correcto eso? no, Siamo stati tutti. inle no, es Eh, nelle. Perfecto, porque inle se transforma nelle. Claro. Siamo stati tutto l'inverno nelle nostre case. Y por eso les decía, cuando hablamos, yo entiendo que puede ser difícil, porque todavía no tienen, todavía no tienen esas como construcciones interiorizadas. Mm. Pero si yo escribo y tengo eso, o sea, es solo verlo, tenemos que decir, uy, ahí hay algo raro, ahí hay algo que no funciona. ¿Ya? Porque esta combinación separada no puede existir. Va a ser siempre nelle. Nelle vostre. Se empieza a juntar todo. Exacto. Acuérdense que el italiano tiene muchas contracciones. Mucho se contrae en el italiano. Y como tú dices, la gramática nuestra es pésima. Además que, claro, en Chile en particular somos súper flojos gramaticalmente. Sí, Entonces, después nos encontramos con el italiano que tiene muchas reglas. Y claro, es duro. Yo sé que es duro. Yo sé que es difícil. no es fácil. No, Pero con A esta altura de la vida, ¿no? Más todavía. claro, pero con paciencia todo se Pero puede. no imposible, pero No, no no. imposible. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tengan que quieran sacarse la duda? ¿No? Entonces voy a cortar la grabación de la clase para que no quede tan larga. Y